Muy bien, ahora sí, muy bienvenidos a todos, muy buenos días. Día miércoles 11 de la mañana, tal cual prometimos estar en vivo. Aquí estamos junto al pastor Hugo Basiluito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenos días. Hoy con un tema muy interesante. Ya van a ver qué interesante que es. Bueno, sí, Hugo, hoy nos toca hablar sobre el poder de la culpa. Un tema que nos encontramos en muchos lugares donde tenemos la oportunidad y la posibilidad de ir a ministrar, ¿sí? Junto como equipo, como ministerio, y nos hemos encontrado muchas personas con sentimientos de culpa, con ese dolor en el corazón, Así es. que muchas veces se hace imposible de sacar y no encontramos la manera. Así que hoy es una mañana especial, no solamente porque vamos a tocar un tema que nos es necesario, sino también porque como cada miércoles y viernes como tal nos comprometimos a las 11 horas vamos a estar orando por todas las necesidades. Así que en el chat ahí podés escribir lo que vos estás necesitando. Tenemos el equipo de medios detrás de esto para poder ya comunicarnos y pasarnos los motivos, las necesidades y ponerlos frente a Dios esperando un milagro. Saben que la fe mueve la mano de Dios, así que hoy vamos a orar con toda la fe puesta en comunión para que Dios pueda operar un milagro en tu casa, en el hospital, en donde vos te encuentres a través de estos dispositivos como estamos viviendo en estos tiempos, pero sabemos que nada es imposible para Dios. Así que, sin más, vamos a aprovechar estos minutos para poder tocar este tema como te veníamos adelantando con Hugo, y es el poder de la culpa. Y Hugo, ¿qué nos podés hablar? ¿Qué podés compartirnos como para empezar a abrir un poquito el panorama sobre este tema, ¿no? Sobre la culpa, el poder de la culpa, ¿no? ¿Es un buen sentimiento, es un mal sentimiento? Es decir, surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo saber si ese sentimiento de culpa es de parte de Dios, es de parte del enemigo, de Satanás, del diablo? Es decir, ¿qué nos puedes hablar un poquito sobre esto, Hugo? Sí, vamos a ver dos ejemplos en la Biblia. Ahora vamos a leer los textos bíblicos y conocidos por todos nosotros. Dos discípulos de Jesús que en un momento de su vida tuvieron una gran culpa sobre sus hombros. Judas y Pedro. Pero uno tuvo una culpa que fue positiva y el otro tuvo una culpa que fue negativa. Y así hay mucha gente hoy en día, Jorge, con un gran peso de culpa sobre su vida, y nosotros creemos que el arrepentimiento verdadero es lo que va a quitar esa culpa. Por el otro lado, cuando hay un remordimiento muchas veces insoportable para la persona, una carga tan grande, producto del pecado, siempre la culpa es que uno siente producto del pecado. Y ese remordimiento hace de que la persona no pueda salir adelante, no sienta el perdón de Dios. Así que a través de estos ejemplos bíblicos y a través de la experiencia en la administración, vamos a tratar de ayudar a muchas personas con esta necesidad. Ahora, Hugo, ¿cómo hacemos para identificar si ese sentimiento de culpa es algo que viene de parte de Dios o de parte de Satanás, del diablo? Bueno, creo que el arrepentimiento verdadero es lo que nos va a demostrar que viene de parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado ante la culpa para que nos arrepintamos. En cambio, el espíritu del diablo lo que trae es remordimiento para que nosotros no nos salvemos. Qué interesante, ¿eh? Bueno, Hugo, antes de que pasemos a los ejemplos que nos estás compartiendo, me parece muy importante destacar que también muchas veces podemos discernir ese sentimiento de culpa si el que lo está generando en nuestro interior es el Espíritu Santo o es Satanás que lo está generando en nuestra mente. Y es muchas veces detectar simplemente con un filtro. Y es ese filtro de saber que Dios siempre nos exhorta, y toda exhortación es para crecimiento, para madurar, para mejorar. Siempre viene la exhortación de Dios para que podamos crecer. Sin embargo, Satanás, ¿para qué lo hace? Para destrucción, para caer en amarguras, resentimientos y tantas cosas más que se van provocando y generando, ¿no? Ahora, contanos un poquito, Hugo. Ya hay gente que se está conectando, muchos que se van conectando, por eso vamos renovando también el tema. Hoy vamos a hablar del poder de la culpa, ¿sí? Estamos hablando de este poder que se genera en nosotros, que puede ser tanto positivo como negativo. Así nos estabas explicando, Hugo. Y para los que ya se conectaron, tanto en Facebook como en Instagram, ¿por qué no nos contás un poquito esos dos ejemplos que son particularmente
anecdóticos para poder ver nosotros en qué lugar estamos. Así es, podemos encontrarlo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26 y capítulo 27. Bien, Allí yo lo voy buscando, Hugo. Bien, Mientras. ahí vamos a escuchar el texto, son textos que no son muy largos, entonces te pido, Jorge, que puedas leer esos textos. Bien, uno de los pasajes es el ejemplo de Pedro, es en Mateo capítulo 26, el versículo 75, y dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Por el peso de la culpa. Amén. Y el otro ejemplo que me habías dicho, Hugo, es el de Judas, que está en Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Y dice: entonces Judas, el que le había entregado, hablando de Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. 2 discípulos de Jesús. Podemos decir el arrepentimiento o el remordimiento. Es decidir si vamos a vivir una vida de amargura por el remordimiento o vamos a vivir en libertad por el arrepentimiento. Y aquí están estos 2 ejemplos, Judas y Pedro. Los dos de distintas formas tuvieron una gran culpa sobre su vida porque traicionaron al Señor Jesús. Ahora Judas era un discípulo de Jesús. Judas había sido elegido y ungido por Jesús para predicar, para enseñar, vivía con Jesús, comía con Jesús, estaba siempre con Jesús. Y lo que le sucedió a Judas, en primer lugar, es que él comenzó a enfriarse, comenzó a debilitarse y entonces traicionó al Señor. ¿Por qué lo traicionó? Porque Satanás entró en él, dice. Satanás entró en él, dice la palabra. ¡Qué tremendo! Y entonces allí viene la culpa, como dice la palabra, sobre la vida de Judas. Descuidó el don de Dios, el don que Dios le había dado, la pasión por la gente, la predicación por el Evangelio. Lo descuidó y dice que Satanás entró en él. Y entonces llega un momento que lo traiciona y allí viene una gran culpa y un gran remordimiento sobre Judas. Tenemos el ejemplo de Pedro. Dice que Pedro le dijo un día al Señor: si es necesario, yo voy a morir por ti, o voy a morir contigo. Y el Señor le dijo: mira, Pedro, vas a escuchar el gallo cantar después de lo que estás diciendo y vas a ver que no vas a cumplir con las palabras que vos estás diciendo y que estás jurando. Y efectivamente, cuando cantó el gallo, después que Pedro lo negó y lo maldijo al Señor, dice la Biblia que Pedro, como no pudo respaldar con su vida lo que había dicho y lo que había jurado, lloró amargamente por la culpa que había en su corazón. Y allí la culpa, entonces vemos que en este caso, en el caso de Pedro, fue una culpa, digamos, positiva. ¿Por qué? Porque él se arrepintió, hubo un arrepentimiento genuino y Pedro fue restaurado. La gente, cuando lo veía, Pedro se maravillaba de escucharlo porque él predicaba su propia experiencia. Arrepiéntanse, conviértanse, conozcan a Jesús, entreguen su vida a Jesús. Entonces la culpa que vino sobre Pedro fue realmente positiva, una culpa positiva. Ahora, ¿qué pasa con las personas hoy en día? Hay muchas personas que al sentir culpa sienten un sentimiento de temor al castigo de Dios. Y sienten culpa porque han pecado y porque saben que hay consecuencias del pecado. Entonces, cuando rompemos la ley de Dios y nosotros nos arrepentimos, pero no de corazón, viene la ansiedad, viene la aflicción y hasta viene el pánico que gana el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque hay remordimiento, no arrepentimiento. Entonces Satanás comienza a tener derecho
sobre las personas cuando viene y las acusa, las violenta, las condena. Y allí es donde está el derecho de aquel que dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10, que vino a robar, matar y destruir. Entonces, la culpa que la persona siente ante el remordimiento, la condena, la tormenta, y sus pensamientos comienzan a ganar la mente, el temor, el pánico, el fracaso que sienten porque no han sentido el perdón de Dios. Hubo remordimiento y el remordimiento nos salva. Sí, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento ocurre cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. El Espíritu Santo toca la conciencia de la persona para llevar a la persona al arrepentimiento, porque el arrepentimiento sí salva. La confesión de nuestros pecados sí salva. Pero aún así hay personas que ante la confesión de los pecados todavía se sienten culpables. Hay un espíritu de culpa que sigue todavía atormentando a la persona aún sabiendo que el Señor ya le ha perdonado. Y continuamente le están pidiendo perdón al Señor, pero jamás cesa en el interior de la persona ese sentimiento de culpa, porque hay heridas emocionales que muchas veces vienen desde la infancia, cuando hay niños que los han hecho sentir culpables, indignos. Entonces las personas cuando son adultas se hacen susceptibles a la culpa. Miren qué fuerte que es la culpa que una persona puede sentir. Y entonces encuentran difícil aceptar el perdón del Señor, aún con los pecados confesados. Pero la Biblia nos dice claramente que nosotros, al confesar nuestros pecados de corazón, al apartarnos del pecado, alcanzamos la misericordia de Dios. Entonces, tenemos que aceptar el perdón del Señor. Esta es la clave. La persona tiene que perdonarse a sí misma, si el Señor ya le perdonó. Perdonarse a sí mismo es una de las claves para poder vivir en libertad. Jesús nunca cierra el corazón para no perdonar. Él perdona a todo el mundo. Hay poder libertador en el perdón cuando uno se arrepiente del pecado. Entonces, cuando la persona se perdona a sí mismo de los pecados cometidos, comienzan a ocurrir los cambios positivos, todo aquello que va a ser de bendición, de felicidad y de dicha plena, como el Señor preparó nuestras vidas para vivir de esta manera. Y allí podemos alcanzar, Jorge, la libertad absoluta, cuando le damos lugar al Espíritu Santo que trae esa convicción para ser salvos, para ser libres y para sanar nuestras emociones. Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo sé que muchos están escuchando y dirán, bueno, basta de tantas palabras y tantos versículos, pero para nosotros como equipo y como ministerio es muy importante. La vez pasada también estaban chateando diciendo, oren y listo, pero queremos serles francos y sinceros que la libertad ya viene en nosotros a partir de la luz de la palabra de Dios. Por eso nos tomamos estos minutos para hablar sobre ciertos temas. Y simplemente quiero agregar 2 o 3 cosas muy interesantes a las que estás hablando, Hugo, y es, entendemos que la culpa puede ser positiva como negativa según está encausada. Entonces muchos se pueden estar preguntando, ¿y cómo hacer que esa culpa que yo siento sea positiva? Muy bien, se necesitan tan solo de 2 cosas. La primera de ello, la fe. ¿Y por qué la fe? ¿Y por qué la fe, Hugo? Porque la fe es la que nos permite entrar en contacto y en relación con Dios. Todas las cosas que recibimos de Dios son por fe. Hay un pasaje, yo tengo acá en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el sacrificio de Jesús. Su muerte y su resurrección, Él cargó el pecado, la culpa, la maldición sobre Él, para que nosotros hoy, simplemente en una mañana como esta, podamos buscar y por fe recibir que todo lo que nos está condenando y trayendo culpa a nuestro corazón, a nuestro espíritu y a nuestra mente, puede ser totalmente librado gracias a la obra redentora de Jesús. Así que lo primero que necesitamos para que sea positiva esta culpa, la fe para recibir el perdón. Pero lo segundo que es tan interesante, y lo nombraste muchas veces, es el arrepentimiento. Y queremos tomarnos simplemente un minutito muy especial para explicar lo que es arrepentimiento, porque
Creemos que a veces el arrepentimiento es sentir que uno está mal, o llorar, o gritar al cielo, y no estamos entendiendo lo que es el arrepentimiento. Y ¿sabe? El arrepentimiento, la palabra en el original es metanoia, que es un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Y esto no lo provocamos nosotros, Hugo. Sabemos que es obra de Dios, obra del Espíritu Santo a través nuestro. Pero, ¿cómo poder entender el arrepentimiento? Esto va a afectar a nuestra alma. Así como nuestra alma es la que peca, debemos comprender que somos hombres, mujeres, personas que somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestra alma es donde ocurre todo esto. Por eso nuestra alma, donde tenemos nuestra voluntad, donde tenemos nuestros pensamientos y también nuestras emociones y sentimientos, ahí es donde ocurre el arrepentimiento. Es decir, yo entiendo que está mal lo que hice, mi pecado, lo comprendo, lo entiendo. Mentir, robar, cualquier pecado que yo haya cometido, lo entiendo, lo comprendo. Ahora, eso no es arrepentimiento, solo ha afectado un área de mi alma. Ahora, cuando yo también siento en mi corazón esa sensación, ese sentimiento de culpa, es lo que está hablando el pastor Hugo con respecto al ejemplo de Pedro. Él siente el dolor en su corazón, es decir, ya no solamente afectó a mi intelecto, sino que afectó también a mis emociones. Y por último, lo que debe afectar es nuestra voluntad. Es decir, como dice la Biblia, el que robaba ya no robe, sino trabaje. El que hablaba mentira ya no mienta, hable verdad. Su sí sea sí y su no sea no, ¿no, Hugo? Entonces, el arrepentimiento trata de esto. Por eso necesitamos arrepentirnos para llegar a que esa culpa sea limpia por la sangre de Jesús. Y esto es una posibilidad que podemos tomarnos en esta mañana antes de que oremos por cada uno de los hermanos, amigos que nos están escribiendo tanto en Instagram como en Facebook. Así que, Pastor Hugo, ¿qué te parece si antes de orar por las necesidades hacemos una oración especial por todos aquellos que sienten culpa, que aún recibieron el perdón de Dios, pero siguen con esos sentimientos porque le han creído a Satanás que alguien debe pagar un precio que ya lo pagó Jesús? ¿Qué te parece si los guías en una oración, por favor? Sí, vamos a hacer una oración. Allí donde está cada uno, yo lo invito a que cierren sus ojos. Yo voy a hacer esta oración, pero ustedes también repítanla en su hogar, porque es una oración de perdón, de arrepentimiento y de recibir esa unción para que esa culpa sea quitada. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, conforme a tu misericordia, yo te pido que me laves del pecado cometido. Yo te pido, Señor, que quites esa culpa que hay en mi corazón. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, si hice lo malo delante de tus ojos, yo te pido perdón, yo me arrepiento, te pido que me purifiques, me santifiques con hisopo, como dice tu palabra, y que quites esa culpa que me está atormentando, que me está oprimiendo, porque quiero tener la libertad que sé que solo en ti puedo encontrar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido la bendición sobre todos aquellos que hicieron esta oración. Como dice tu palabra, me vuelvo en contra de todo espíritu que viene a acusar, que viene, Señor, a causar culpa, remordimiento, tormento en las mentes de las personas, y ordeno ahora en el nombre de Jesús, suelta sus mentes. Satanás, suelta sus mentes, espíritu de culpa, de acusación, suelta sus mentes ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y recibo, Señor, ahora tu santificación, tu purificación y la libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien, gloria a Dios. Y bueno, ya mismo nos tomamos estos minutos muy importantes para orar por cada necesidad de muchos amigos que nos están escribiendo, como por ejemplo Jimena Torres. Hugo, Jimena pide oración por trabajo para su esposo Gabriel Fernández, para que se le abran todas las puertas de trabajo que aún han cerrado con trabajos, ¿sí? Dice, por la unión en el matrimonio. También tenemos a Patricia Espinosa. Buen día, pide oración por su hija Mayra, protección y guía en su vida y por sus bebés. También pide liberación, redención por su vida y la de sus hijos, Milagro, Oriana, Renzo, Tiago, y pide por salud y trabajo. ¿Qué más tenemos? Son muchos los pedidos. Mirta Acuña pide oración por su columna,
¿sí? Así que Mirta, vamos a estar orando también por tu columna, por la familia, por la unidad de la familia. Norma Costa también hace llegar su pedido por su cuñado Raúl, que está pasando por la enfermedad de este virus COVID. Es paciente EPOC, así que viene con una complicación. Norma, vamos a estar orando también por todas las vías respiratorias. Jorge Martínez pide por Tomás, su hijo, que tiene síntomas también de COVID. Muchas personas nos están pidiendo con todo esto del COVID. Liliana Mendieta pide oración por Vanessa Pintos, que se le desparramen. ¿Qué dice? No se comprende esta palabra, está mal escrita. Dice que bueno, por un cáncer, por lo que puedo comprender acá en el útero. Vamos a orar por esto, Liliana. También por el pulmón, por las mamas, y que Dios sobre un milagro que tiene niños chicos. Desde ya, muchísimas gracias, y gracias a vos, Liliana, por escribirnos, y a cada uno de los que nos escriben. Así que Hugo, sí. ¿Qué te parece si ya oramos, nos ponemos en unidad y creer que Dios tiene el poder para hacer un milagro? Simplemente cerrá tus ojos ahí donde vos estés, si podés hacerlo. Si estás en el auto, paralo, poné la baliza un segundo, tomate estos minutos de oración para que el poder del Espíritu Santo sea impartido sobre tu vida y puedas recibir un milagro de parte de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Mas, Señor, nos unimos de todo corazón en un solo espíritu, Señor, para buscarte a vos, y que tu mano de poder, Señor, se extienda en esta mañana. Señor, ten piedad y misericordia. Así como nos escriben en un chat, Señor, también en un mail, día por día, Señor. Son cientos de necesidades que caen, Señor, con un grito de clamor, Señor, por un milagro. En cada familia, en los hogares, Señor, por trabajo, por salud, por bienestar familiar, por unidad, Señor. Son tantas las necesidades, y por eso, Señor, tenemos el gran propósito, Señor, de hacer estos vivos, para buscarte a ti, Señor, en medio de tanto dolor. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos toda la autoridad que tú nos das por tu palabra, Señor, y nos volvemos contra todo espíritu de enfermedad, Señor, que está atacando, que está afectando, Señor, los cuerpos de todas aquellas personas, Señor, los que están internados en hospitales, los que han sido desahuciados, Señor, aquellos que ya la ciencia, Señor, médica no ha logrado, Señor, poder avanzar más, se han encontrado con esta limitación, y como hombres, Señor, recurrimos a aquel que no tiene límites. Volvemos a vos, Señor. Ten misericordia, extiende tu mano, Señor, sobre todo aquel enfermo, Señor, como nos están pidiendo aquí, Señor. Pedimos por este virus, Señor, COVID, que sea cancelado en el cuerpo de los hombres y mujeres que están siendo afectados, Señor. Tan solo, Señor, tu mano poderosa, Señor, se pose sobre esos pulmones, sean limpios, Dios. Que todas las neumonías, Señor, sean limpias de esos pulmones ahora, las vías respiratorias. COVID, suelta en el nombre de Jesús esos pulmones, esas vías respiratorias, toda neumonía, Señor, sea eliminada ahora, quitada de los pulmones, de las vías respiratorias, Señor. Comienza a dilatar, Señor, todo aquello que había sido contraído y no permite, Señor, la respiración correcta. Dios, en el nombre de Jesús, que todo sistema respiratorio, Señor, sea ordenado, Señor, equilibrado en esta misma mañana, Señor. Tu mano se extienda, Señor, tocando camas de hospitales, Señor, tocando camas, Señor, y lechos, Señor, en los hogares, aquellos que están aislados, Señor, tócalos en el nombre de Jesús, y que el COVID, Señor, cese ahora sobre sus cuerpos. Oramos, Señor, por este hombre que también está siendo afectado por el COVID, pero que tiene EPOC, Señor, tócalo en el nombre de Jesús. Toda afección pulmonar, Señor, toda afección en el corazón, Señor, los bronquios, los bronquiolos, todo lo que involucre el sistema respiratorio, sea limpio y sano para la gloria de tu nombre, Jesucristo. Y Padre, oramos también por los que están padeciendo enfermedades en sus órganos, el cáncer, Señor, los que se están dializando, Señor, esos riñones, Señor, esos cálculos. Son tantas las necesidades, tantas las enfermedades. Pedimos un milagro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo poder de la enfermedad ahora cese sobre esas vidas. Nosotros echamos fuera toda enfermedad de los cuerpos, de los órganos. En el nombre de Jesús de Nazaret, toca los huesos, Señor. Aquella mujer que está pidiendo, Señor, por su columna, por sus huesos, Señor, por la osteoporosis, por la artritis, por la artrosis, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo hueso enfermo sea sano ahora. La columna, Señor, que ha sido dañada, sea restaurada en salud y vida ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Seguimos clamando en esta mañana, Pastor Hugo. Te pido que sigas orando mientras siguen llegando más motivos de oración, que puedas orar por aquellos que están padeciendo tormentos, Señor, que necesitan liberación, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque podemos recurrir a ti. Te damos gracias, Señor, porque en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tu mano de poder se sigue moviendo, y ahora, Señor, oramos
porque este tiempo ha traído, Señor, tanta opresión sobre las vidas. Ha traído, Señor, tantos tormentos. Tanta gente, Señor, ha perdido sus trabajos. La economía, Señor, ha caído. Por eso te pedimos ahora, Señor, que esas puertas que fueron cerradas por los juicios que han venido aún sobre toda la humanidad, te pedimos, Señor, que tú puedas abrir las puertas de los cielos, que puedas bendecir a la gente no solo con salud, sino con trabajo. Señor, abre las puertas de los cielos, que haya trabajo, Señor, para aquellos que están sufriendo, para aquellos, Señor, que no tienen medios, para aquellos que tienen tantas necesidades, Señor, su economía ha caído, su empresa ha caído, Señor, su trabajo ha caído. En el nombre de Jesús, te pedimos que abras ahora, Señor, las puertas de los cielos y que puedas bendecir a esa gente con estas necesidades, Señor, tan difíciles estos tiempos. Señor, y esas necesidades han traído ataduras espirituales. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos volvemos en contra de toda obra de las tinieblas en este tiempo. Nos volvemos en contra de Satanás, diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Deshacemos las cadenas y los yugos que ha traído sobre toda la humanidad. En el nombre de Jesús le ordenamos que suelte ahora las mentes, que suelte las vidas, que suelte los hogares, que sueltes las familias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu de destrucción, de odio, de corrupción, de violencia que ha venido, Señor, sobre toda la humanidad, ahora te pedimos, Señor, que sean rotos esos yugos y esas cadenas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Señor, deseamos en este tiempo que tú puedas traer bendición, bendición sobre toda la humanidad tan necesitada. Que el poder de Jesús, que la sanidad, que la liberación, que la salvación, que los milagros sean desatados, Señor, sobre todos los que necesitan. Y que el Espíritu Santo pueda traer, Señor, una unción especial de salud, de bendición, de gracia. Señor, y que los ángeles del cielo puedan ser, Señor, traídos a la tierra. Señor, que legiones de ángeles vengan, Señor, en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Que haya fortaleza sobrenatural, Señor, fuerzas sobrenaturales te pedimos. Que haya, Señor, sobre tu iglesia, palabra de revelación, palabra de ciencia, para que tu iglesia, Señor, levante la bandera del Evangelio, para que tu iglesia se plante, Señor, y donde se plante el diablo tenga que respetar, que las cosas nunca queden igual, sino que, Señor, tu iglesia represente realmente el nombre de Jesús aquí en la tierra. Sí, y que tu iglesia tome el compromiso con Cristo para que las cosas puedan cambiar, para que realmente la iglesia sea la influencia, sea la voz que se escuche y que el mundo necesita. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Somos agradecidos de antemano, porque sabemos, amén, Señor, de tu protección, de tu cuidado, de tu bendición, de tu gracia y del favor del cielo, que en este tiempo difícil se ha extendido, Señor, sobre toda la humanidad. En el nombre de Jesús oramos. Sí, Señor, amén. Y Padre, oramos porque siguen llegando más necesidades, sí, muchos pedidos, Señor, y queremos orar en especial, Señor, por aquellos que están, Señor, desahuciados, por aquellos que tienen diagnósticos terminales, Señor, sí, aquellos que ya no tienen oportunidad ni posibilidad, Señor, según las limitaciones humanas. Mas en el nombre de Jesús nos volvemos contra todo espíritu inmundo de muerte. Muerte, suelta esos cuerpos ahora donde ellos están. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que estén en estado vegetativo, Señor, los que están entrando en coma. En el nombre de Jesús de Nazaret, muerte, suelta esos cuerpos ahora. Y Espíritu Santo trae vida, Señor. Levanta, Señor, aquel que todo le había terminado, Señor. La vida ya no estaba en él. Vuelva la vida a Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, haz milagros, Señor. Si has de resucitar, Señor, personas que ya estaban, Señor, totalmente terminadas en sus diagnósticos. Haz milagros, Señor, en esta hora de resurrección sobre esos cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están siendo atormentados, Señor. Atormentados por el ocultismo, Señor, por la brujería, la hechicería. Tantos motivos que nos están llegando. Rompemos las cadenas del diablo que nos están atando al oculto. En el nombre de Jesús de Nazaret, cualquiera de sus actividades ocultistas, en el nombre de Jesús, carecen de poder ahora frente al nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Padre,
Proclamamos, Señor, una mañana de libertad, una mañana de milagros, Señor. Una mañana que ninguna de estas vidas que han recibido el toque de tu Espíritu Santo será la misma, Señor. Bendecimos cada vida, Señor. Aún los que van a reproducir, Señor, este vivo, serán tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Y a ti te damos toda la gloria, como hemos prometido, y siempre daremos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea a Dios, que el Señor le bendiga. Hugo, nos vamos a ver próximo viernes, 11 de la mañana, aquí por Mensaje de Salvación Live. Muchas gracias por estar conectado. Recordá, en el link va a aparecer allí la oportunidad para que nos cuentes tu testimonio como nos están llegando. Pastor Hugo, me despido de vos. Dios te bendiga. Los saludamos y nos despedimos de todos. Recordándoles que nuestro ministerio tiene un grupo intercesor que Amén. continúa orando por todas las necesidades expresadas. Cada nombre, cada necesidad va a quedar anotada y ese grupo intercesor va a continuar orando por cada uno. Que el Señor les bendiga. Algo más, antes de cortar, y muy importante aclarar esto. Todos aquellos que pidan dinero a nombre de Misión Cristiana Mensaje de Salvación, por favor, no lo hagan, no lo tomen. El Ministerio Misión Cristiana Mensaje de Salvación, del cual el evangelista Carlos Anacondia lo preside, no pide dinero. Así que sépanlo, lo hacemos por gracia, porque de gracia hemos recibido. Así que todo el link que a usted le aparezca es para poner testimonios y pedidos de oración. Que el Señor les bendiga.